Listo, ahora sí. Bueno, esta noche ya puedo empezar. Sí, Nati, dale, de uno. Listo, perfecto. Entonces esta noche les vamos a hablar sobre endocarditis infecciosa. Les estaré presentando mi persona, que soy Natalia Coriat, y junto con mi compañera Daniela León, ambas estamos en octavo semestre y esperamos que disfruten. Bueno, entonces, para abordar el tema de endocarditis infecciosa vamos a tratar principalmente estos nuevos aspectos que vienen siendo desde definición, epidemiología, factores de riesgo, la clasificación, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, tanto cardíacas como no cardíacas, diagnóstico y tratamiento. Para iniciar frente a la definición de lo que es endocarditis infecciosa, tenemos que como tal no se ha llegado a un consenso, puesto que muchos de los artículos y de las guías que les vamos a presentar el día de hoy no tienen una definición concreta. Y es por eso que les traemos la definición que la propone The Lancet, que lo describe como una infección de una válvula cardíaca nativa o protésica, de la superficie endocárdica o de un dispositivo cardíaco permanente. Adicionalmente, consideramos que es importante mencionar la definición de la vegetación. ¿Por qué? Porque la vegetación es una lesión prototípica de lo que es la endocarditis infecciosa y esta se define como una masa de plaquetas, de fibrina, microorganismos y algunas células inflamatorias, como lo podemos ver en la imagen. Esta es una vegetación de endocarditis infecciosa causada por un estafilococo. Por otro lado, frente a la clasificación de la endocarditis, cabe mencionar que esta clasificación puede ser ya sea por su evolución temporal, el sitio de infección, algunos factores predisponentes, pero en como tal se puede clasificar ya sea en una endocarditis de válvula nativa. Esto significa que el paciente todavía no presenta un cambio de válvula. Puede ser endocarditis en válvula protésica, donde el paciente en ese momento ya ha recibido un cambio de válvula y esto nos puede hacer sospechar de otros microorganismos, por ejemplo, pues un estafilococo meticilino resistente. Puede presentarse en endocarditis infecciosa en usuarios de drogas endovenosas, endocarditis infecciosa nosocomial y endocarditis bacteriana. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, Dani. Sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Dani. Sí. Sí, Dani. Sí, sí, sí. Ok, gracias, perdón. Entonces, bueno, básicamente frente a epidemiología tenemos que establecer que realmente a lo largo del tiempo ha sido un poco difícil de aclarar el tema de la epidemiología en relación a diferentes cambios, especialmente frente al tema de las definiciones como tal de endocarditis infecciosa. Inicialmente en relación a que los criterios pues antes no existían como tal esos criterios de Duke, luego además de eso se modificaron y también digamos que se debe tener en cuenta que los estudios como tal de endocarditis infecciosa frente a epidemiología siempre han sido en una población muy heterogénea y cambiante. Frente a esto, pues básicamente se tiene en cuenta de que si hay algo muy claro es que la endocarditis infecciosa pues es mucho más común ahora que en el pasado y en los diferentes artículos que revisamos nos hablan de aproximadamente una incidencia anual de 3 a cada 10 de 3 a 10 de cada 100.000 personas, con una mortalidad aproximada de hasta 30% a los 30 días. Entonces, básicamente nosotras pues identificamos tres razones por las cuales esta epidemiología, según los artículos, ha cambiado. Y es básicamente uno, porque ha incrementado el uso de dispositivos como tal invasivos, ha cambiado, digamos que pues obviamente incrementando también el uso de diferentes vías intravenosas, sobre todo las de largo plazo, válvulas protésicas y también los dispositivos pues cardíacos permanentes. Esto ha llevado a que sobre todo incremente la incidencia de la bacteria estafilocócica, que pues ya vamos a ver que es uno de los precursores principales de la endocarditis infecciosa. Adicionalmente a eso, pues también se asocia a que la prevalencia como tal de la cardiopatía reumática, que era una de las principales causas, ha disminuido considerablemente, sobre todo pues en países de ingresos altos, en relación no solo a una mejoría en la calidad de vida, sino también a que la disponibilidad de antibióticos para la principal causa en su momento pues asociada, que era la faringitis estreptocócica, pues ha mejorado. Y adicionalmente a eso, el último aspecto vendría siendo que la incidencia como tal de las condiciones predisponentes pues, de cardiopatía reumática y el uso de drogas inyectables pues también ha variado con el tiempo.
Entonces, bueno, además de eso, se ha estimado pues, que con la epidemiología podemos identificar que la endocarditis infecciosa asociada a pues, la nosocomial representa como tal el 34% de los casos aproximadamente, con un incremento en la incidencia de los catéteres de hemodiálisis, catéteres intravasculares y como tal procedimientos invasivos. Adicionalmente a eso, pues también hablamos de que la relación entre el hombre y mujer pues es mucho más prevalente en hombres. Tenemos que se habla de aproximadamente 1,7 a 1 de mujer, con reportes que incluso nos han dado que por cada 3 hombres pues va a haber solo una mujer. Y adicionalmente a eso tenemos que actualmente la pues, media de edad como tal, antes eran pacientes mucho más jóvenes, en este momento tenemos que la edad media son adultos mayores de 50 años y un 20% ocurren en personas mayores de 80 años. Frente a la clasificación, si bien pues ya vamos a ver una clasificación basada como tal en la etiología, nos pareció importante mencionar que hay algo que ha sido un poco cambiante en el tiempo también, ha sido pues básicamente frente a esa clasificación según cronicidad, ciertos artículos, especialmente el de The Lancet, mencionaba que incluso era obsoleta, sin embargo la importancia radica sobre todo en identificar a aquellos pacientes que requieren una estrategia pues mucho más rápida frente al tratamiento e identificación. En ese caso tenemos que pues mencionar que tenemos la aguda, la subaguda y la crónica. En el caso de la aguda, pues son aquellos pacientes que la presenten en menos de 15 días. Sobre todo lo tenemos que relacionar con Staphylococcus aureus, que es la causa principal de infección pues aguda y agresiva. La subaguda, que es entre 15 a 30 días, donde casi siempre lo asociamos a streptococos del grupo viridans o a Staphylococcus coagulasa negativos. Y pues básicamente frente a esta subaguda, puede ser mucho más difícil de diagnosticar en relación a que los pacientes usualmente desarrollan síntomas mucho más inespecíficos y básicamente los principales como lo son la fiebre y otros diferentes que vamos a ver más adelante pueden incluso no estar presentes. Y en la crónica, que es mayor a 30 días. Entonces, bueno, eso frente a la cronicidad. Y frente al tipo de válvula es probablemente la más importante en relación sobre todo al tratamiento que vamos a ver más adelante. Y tenemos la de válvula nativa y la de válvula protésica. Frente a válvula protésica es importante mencionar cuáles son tempranas y cuáles son tardías, especialmente porque las tardías van a asimilarse más, pues van a ser más semejantes a las nativas por algo de epitalización como tal durante el proceso, pues tras la implantación. Y vamos a hablar de temprana cuando se implanta en menor a un año y tardía mayor a un año. Frente a la etiología, esta puede variar según ya sea la válvula, la edad del paciente, el origen de la infección u otras comorbilidades que puede presentar el paciente. Entonces, en general tenemos que la etiología principal de las endocarditis infecciosas van a ser causadas por bacterias gram positivas, específicamente los Staphylococcus aureus y el Streptococcus, como ya se lo mencionó Dani. Entonces, esto lo vemos en un estudio que se realizó por el New England Journal en el 2013, donde se basó en la edad de los pacientes. Y pues, pues dejando a un lado los Staphylococcus aureus y también los Streptococcus, pues vemos que estos componen la pues, mayor parte de la etiología. Vemos que cobra importancia los Staphylococcus coagulasa negativos y también los enterococos. Entonces, pues digamos que estos van a ser los principales, pero algo curioso del estudio es que en todos los pacientes mayores de 95 años, las dos etiologías principales fueron Staphylococcus aureus y también los Staphylococcus coagulasa negativos. Asimismo, como se los mencioné anteriormente, el origen de la infección pues también puede generar una sospecha frente al posible microorganismo que esté generando el cuadro clínico. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si el origen de la infección va a ser de la cavidad oral, de la piel o del tracto respiratorio superior, vamos a sospechar que el microorganismo puede ser por Streptococcus viridans, el Staphylococcus o el grupo JASEC. Entonces, aquí abrimos un paréntesis de qué es el grupo JASEC y este va a estar este incluye el grupo de Haemophilus, el grupo de Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella corrodens y el grupo Kingella. Entonces estos van a ser los principales. Pero por otro lado tenemos que si el origen de la infección va a ser por el tracto gastrointestinal, vamos a sospechar del Streptococcus galacticus,
previamente conocido como Streptococcus bovis. Y en estos pacientes específicamente es muy importante hacer una colonoscopia porque se ha encontrado que hay una asociación con pólipos y con tumores colónicos, entonces se debe descartar también pues patologías ya del tracto gastrointestinal. Por otro lado, tenemos que si el origen de la infección es por parte geniturinaria, sospechamos de enterococcus, si está asociado al cuidado médico, vamos a sospechar de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos y enterococcus, de infección de válvula protésica, esto ya se va a depender dependiendo del tiempo postquirúrgico, específicamente si es temprano o tardío, pero la verdad la única diferencia entre estos dos va a ser enterococos que se va a presentar pues al momento tardío. Ya cuando hay pues infecciones, cuando se realiza un reemplazo de válvula aórtica por medio de método de transcatéter, vamos a sospechar de Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos y enterococos. Si hay dispositivos cardiovasculares electrónicos implantables, sospechamos de los mismos, de Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos. Y por último, si el paciente es un consumidor de drogas endovenosas, ya cambia un poco el panorama de esos pacientes, puesto que vamos a sospechar de microorganismos como tales de las enterobacterias, de la Pseudomonas aeruginosa o de las especies de Cándida. Bueno, ahora con respecto a los factores de riesgo, vamos a tener estos cuatro principales en relación a todas las personas, especialmente hombres mayores de 60 años, sobre todo por lo que mencionamos inicialmente en epidemiología en relación a que los adultos mayores tienen una probabilidad pues mucho más alta de desarrollar enfermedades valvulares degenerativas y que con ello pues vayan a requerir un reemplazo valvular. El sexo masculino, donde las proporciones, como mencionamos también anteriormente, varían entre 3 por cada 2 mujeres o incluso algunos artículos mencionaban una relación de 9 a 1. También están todos los usuarios de drogas intravenosas. Cada vez, como dijimos también en epidemiología, ha venido aumentando esta población. Esta población tiene un riesgo particular y es que se asocia sobre todo, pues, como ya dijo Natalia, a endocarditis de cavidad derecha. Y especialmente esto puede predisponer a que vaya a haber una infección posterior en relación a pues, de que se generan embolismos sépticos, pueden llegar a pulmón y esto puede llegar a generar una neumonía necrotizante. También están todas aquellas infecciones y procedimientos dentales, especialmente, como dice la guía europea, aquellos que manipulen el tejido gingival como tal o la región apical de los dientes. Y de hecho, por eso es que en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los pacientes que según la guía se consideran como los de mayor riesgo y aquellos frente a los cuales se deben someter a profilaxis, especialmente en procedimientos dentales invasivos, porque pueden generar un riesgo muchísimo más alto de endocarditis infecciosa. Adicionalmente a eso, pues tenemos todos los pacientes que tengan una cardiopatía estructural congénita, especialmente si hay algún tipo de material protésico, enfermedad valvular. Frente a eso también retomo algo que había dicho antes y es que pues en este momento la enfermedad valvular con mayor importancia y la de mayor prevalencia vendría siendo la del prolapso de la válvula mitral, pero antes pues hablábamos de la valvulopatía o de la cardiopatía reumática. Frente a esta válvula mitral, es importante saber que el prolapso de válvula mitral sin insuficiencia mitral tiene un menor riesgo de endocarditis infecciosa que el hecho de que sea con insuficiencia como tal. También tenemos aún antecedentes de endocarditis infecciosa, eso también aumenta el riesgo, dispositivos intravasculares, sobre todo aquellos pues en relación como a los catéteres intravenosos, los dispositivos cardíacos implantables, pacientes que estén en hemodiálisis crónica. Con el tema de los pacientes con VIH, pues aparte de que se genera la inmunosupresión, es importante determinarlo porque también va a generar un mayor riesgo de que se generen endocarditis infecciosas con organismos atípicos, sobre todo van a cursar con salmonela y listeria, y finalmente los pacientes que tengan cirugía de bypass cardíaco. Entonces, pues esta es la tabla de la guía pues, europea sobre endocarditis infecciosa, que fue la 2015, donde está fundamentada pues, la mayor parte de la presentación, porque es la última. Y esta guía nos menciona, nos agrupa pues, en tres categorías: los pacientes con mayor riesgo de endocarditis infecciosa y aquellos que pues evidentemente van a requerir o en quienes se pueden considerar como tal la profilaxis antibiótica. Van a ser básicamente todos los pacientes que tengan cualquier tipo de válvula protésica, pacientes que ya hayan tenido un episodio de endocarditis infecciosa previa y aquellos que tengan cardiopatía congénita.
Bueno, ahora con respecto a la fisiopatología, digamos que realmente es importante entender que en condiciones normales el endotelio valvular no va a permitir la colonización ni la infección por la mayoría de las bacterias circulantes normales que tenemos y de hecho también puede ser resistente a la formación como tal de trombos. Entonces, en el endotelio cardíaco sano como tal, pues digamos que las bacteriemias normales más frecuentes del día a día vendrían siendo, por ejemplo, cepillarnos los dientes. Lo menciono sobre todo por la importancia entonces también de mantener la higiene oral en pacientes de alto riesgo, porque allí se pueden generar microlesiones pues en el epitelio que van a generar como la entrada o permitir la entrada de bacterias que pueden hacer una bacteriemia, digamos que es de la forma más sencilla. Obviamente van a haber bacteriemias que cursan con otras etiologías. Lo importante es saber que en el endotelio cardíaco, en el endotelio sí, cardíaco normal, pues no va a surgir como tal la colonización. Pero entonces para que se fundamente como tal el proceso de endocarditis infecciosa voy a necesitar dos grandes cosas. Uno, que ocurra como tal una lesión endotelial, bien sea pues en las válvulas o en el endocardio. Esto va a permitir directamente que cuando son, digamos que los virus más virulentos, los microorganismos más virulentos, perdón, puedan entrar, digamos que una infección directa y se pueda adherir como tal al endotelio que está intacto o al tejido sano. Esto es menos frecuente. ¿Qué es más frecuente? Que se desarrolle como tal en esta lesión un trombofibrino plaquetario a partir del cual pues ya se va a adherir como tal el microorganismo. Entonces, una vez tenemos solamente este trombofibrino plaquetario, vamos a tener algo que se denomina la endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Qué es importante mencionar acerca de esta? Básicamente que hay muchas patologías que también le pueden formar esta endocarditis trombótica no bacteriana en contexto sobre todo de estados hipercoagulantes. Entonces, por ejemplo, pues aquí también vendríamos hablando de otras patologías donde conocemos, por ejemplo, la endocarditis de Lippmann-Sachs, en donde básicamente, pues que es a raíz del lupus, vamos a ver vegetaciones, pero son estériles, y otras patologías dentro de las cuales neoplasias, enfermedades autoinmunes y enfermedades crónicas como tal pueden generar esa endocarditis marántica, que es básicamente tener una vegetación estéril. Entonces, una vez ya tengo este trombofibrino plaquetario, voy a requerir de la segunda cosa que les decía, que es la bacteriemia transitoria. Entonces, este trombo, ya con la bacteriemia transitoria, va a servir como tal, como un sitio donde se adhiere la bacteria, y aquí ya vamos a tener lo que conocemos como la vegetación infecciosa, a partir de la cual van a estar esos otros procesos que vemos en la imagen, en donde tenemos la multiplicación, diseminación, proliferación, la posibilidad de que haya émbolos sépticos y a partir de la cual básicamente ya se crea la respuesta inflamatoria. Bueno, ahora frente a las manifestaciones clínicas tenemos que estas se pueden dividir entre las cardíacas y las no cardíacas. Vamos a empezar por las cardíacas, donde encontramos que inicialmente puede que los pacientes no tengan soplos, o sea que al momento de auscultar el paciente no vamos a encontrar estos soplos. Pero una vez que la enfermedad progresa, vamos a detectar soplos nuevos y esto ya se va a presentar en alrededor del 85% de los pacientes. No solamente eso, pero tenemos que entre el 30 al 40% de los pacientes pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva que puede ser resultado de una disfunción valvular o en raras ocasiones puede ser por fístulas intracardíacas. Estas no son tan comunes, aunque se puede presentar lo que se conoce como una extensión de la infección. ¿Qué significa esto? Es básicamente que desde las válvulas la infección pues, se va a extender justamente al tejido del miocardio, del tejido miocárdico adyacente. Y esto puede pues, provocar otras complicaciones, entre estas abscesos paravalvulares, que posteriormente van a generar unas fístulas intracardíacas con nuevos soplos. Entonces, digamos que en este momento pues pueden ocurrir tres situaciones. Primero que todo, podemos tener una infección paravalvular aórtica y esto puede resultar en una excavación del tabique ventricular superior y se va a interrumpir el sistema de conducción. Esto se va a manifestar por medio de diversos grados de bloqueos cardíacos y esto los podemos leer, por ejemplo, en un electrocardiograma. Por otro lado, tenemos los abscesos paravalvulares mitrales, que estos pueden que generen anomalías de la conducción, pero debido a que esos están distantes del sistema por su posición anatómica, rara vez van a causar anomalías de la conducción, entonces pues no va a ser pues muy común ver estas anomalías. Y ya por último, podemos tener un émbolo en la arteria coronaria y estos van a provocar un infarto de miocardio, aunque eso también es raro porque pues ocurre alrededor del 2% de los pacientes, entonces no es muy común ver estas manifestaciones.
Bueno, y tenemos por otro lado las manifestaciones que no son cardíacas. Inicialmente hablamos con frecuencia del 2 al 15% las manifestaciones periféricas que se van a dar por consecuencia de embolismos sépticos microvasculares. Y básicamente que es importante determinar acá que sobre todo se asocian eh, a infecciones que son mucho más prolongadas y donde el diagnóstico y el tratamiento pues no ha sido rápido. Por eso es que en pacientes en donde los identificamos y damos un tratamiento, digamos que oportuno y empírico, es muy raro que veamos este tipo de presentaciones. Frente a esto, pues vamos a tener los nódulos de Osler, las hemorragias subungueales, las lesiones de Janeway y las manchas de Roth. Adicionalmente a esto, también podemos tener infecciones focales, que sea por diseminación hematógena como tal. Dentro de esas, pues vamos a incluir infecciones renales, como tal en piel, puede haber en vaso, incluso en médula y en meninges. También tenemos algo muy importante que son las embolias arteriales. De hecho, son mucho menos raras, tienen una frecuencia entre el 20 al 50%, y estas pueden incluso llegar a predecir el diagnóstico de endocarditis. La endocarditis, sobre todo por Staphylococcus aureus, es la que más se asocia cuando las vegetaciones son mayores a 10 milímetros a riesgos de embolización. Pero entonces, frente a esto podemos tener varias cosas. Oclusiones, digamos, arteriales que puedan generar, pues como tal, disfunción orgánica por isquemia, bien sea en intestino, en extremidades, en riñón, en vaso. También podemos tener embolias como tal cerebrovasculares que se pueden manifestar en el paciente como una ACV o como una encefalopatía. Y solo es importante determinar que solo el 3% de esos eventos cerebrovasculares pasan después de una semana de tratamiento efectivo. De ahí, digamos, pues obviamente también la importancia de generar un tratamiento empírico para evitar complicaciones, digamos que extra cardíacas como tal. Y otras complicaciones neurológicas pues pueden incluir la meningitis, bien sea séptica o pues purulenta, hemorragia intracraneal, porque hayan infartos como tal hemorrágicos o porque haya ruptura de aneurismas micóticos, pues que se establecen, que son mucho más raros, pero también pueden pasar. Y básicamente, bueno, acá están las manifestaciones que les dijimos ahorita, las periféricas, las que les decía, de pronto retomar pues rápido estos nódulos de Osler, que básicamente son eritematosos y dolorosos, van a estar sobre todo en las puntas de los dedos de manos y pies. Las hemorragias subungueales, pues ya las mencionamos. Las lesiones de Janeway, las diferencias entre las manchas de Roth y las lesiones de Janeway, perdón, entre los nódulos de Osler y las lesiones de Janeway, básicamente es el tema de lo doloroso y no doloroso. Los nódulos de Osler van a ser los que son dolorosos, las lesiones de Janeway son eritematosas, pero no dolorosas. Y las manchas de Roth son las hemorragias que tienen pues centros pálidos, se caracterizan por esto, y van a estar como tal en la retina. Nos pareció importante, digamos, hacer estas dos aclaraciones, y es que hay ciertas manifestaciones clínicas que pueden llegar a ser muy específicas de ciertas etiologías como tal. Digamos que la infección de la válvula aórtica o mitral normalmente causa las manifestaciones clínicas, digamos que más pues, comunes de la endocarditis, incluidas los signos periféricos de donde hablamos, pero hay otras manifestaciones que nos pueden hacer orientar a otro tipo de etiología. Entonces, hablamos de que casi el 50% de los casos de endocarditis infecciosa que se relaciona a la etiología de drogas intravenosas va a manifestarse sobre todo, por ejemplo, con fiebre, pero el soplo puede ser débil o incluso estar ausente y no tener ningún síntoma periférico, signo periférico, perdón. Y la embolia pulmonar séptica, que hablábamos al comienzo, que es una de las complicaciones, precisamente pues porque se hacen esos embolismos sépticos, se va a asociar a que como es en cavidad derecha, haga una endocarditis como tal, por ejemplo, de la tricúspide de la pulmonar, y va a causar otras manifestaciones como tos, dolor torácico pleurítico, infiltrados pulmonares, puede haber incluso empiema o puede haber también pioneumotórax. Y en relación a la endocarditis nosocomial, es importante determinar que generalmente si esta no se relaciona con algún dispositivo intracardíaco permanente, va a causar casi siempre manifestaciones típicas en relación a que la identificación va a ser, digamos, un poco más prolongada en el tiempo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre cómo realizar el diagnóstico de la endocarditis infecciosa y vamos a empezar hablando sobre los criterios de Duke modificados. Entonces, ¿por qué vamos a hablar
Primero, pues de estos es porque, primero que todo, ellos han mostrado que son, pues que tienen 80% de sensibilidad y especificidad. No solamente esto, pero estos son los criterios de referencia para el diagnóstico y también nos permite clasificar la endocarditis infecciosa y pues determinar el tratamiento. Estos criterios se basan en hallazgos clínicos, ecocardiográficos y biológicos, pero también en los resultados de los hemocultivos y la serología. Ahorita vamos a indagar pues, sobre esos dos temas. Pero hay que tener presente que estos criterios modificados muestran menos precisión para el diagnóstico precoz en la práctica clínica, especialmente en la endocarditis de válvula protésica. Entonces, estos criterios de Duke modificados se dividen en criterios clínicos mayores y menores y vamos a empezar hablando sobre los criterios clínicos mayores. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre los hemocultivos. Entonces, pues esto es cuando vamos a aislar los microorganismos típicos que ya se los habíamos mencionado, que vamos a encontrar posiblemente el Staphylococcus aureus, el Viridians streptococci, Streptococcus galacticus, el grupo JASEC y los enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de un foco principal. Y obviamente que estos cultivos o estos hemocultivos sean consistentes con el diagnóstico de endocarditis infecciosa en dos hemocultivos diferentes. Por otro lado, otro criterio es si encontramos microorganismos que sean consistentes con endocarditis infecciosa de hemocultivos positivos persistentes. Esto básicamente se define como dos o más hemocultivos positivas en muestra de sangre extraída con 12 horas de diferencia o todos de 3 o la mayoría de 4 o más hemocultivos. Y esto pues va a tener una diferencia entre la primera hora y la última muestra extraída con una hora de diferencia. Y por último, es que tengamos un hemocultivo positivo o títulos de anticuerpos de IgG para Coxiella burnetii. Por otro lado, frente a la ecocardiografía, pues lo principal es que esta sea positiva. Entonces, ¿con qué determinamos que una ecocardiografía sea positiva? Es que encontremos una vegetación, que ya les habíamos explicado la definición. También que encontremos un absceso o una nueva desingencia parcial por una válvula protésica. Y por último, que el paciente pues manifieste o presente una regurgitación valvular nueva o que haya un aumento, un cambio en un murmullo preexistente. Pues esto no es suficiente. Por otro lado, tenemos los criterios clínicos menores. Aquí es básicamente cuando vamos a tener, primero que todo, la presencia de una condición cardíaca predisponente o que el paciente sea un usuario de drogas endovenosas, que el paciente haya presentado una temperatura igual o mayor de 38 grados, que el paciente ya haya presentado un fenómeno vascular. Entre estos podemos encontrar émbolos sistémicos arteriales, émbolos pulmonares sépticos, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival o las lesiones de Janeway. Por último, tenemos fenómenos inmunológicos, estos incluyen glomerulonefritis, los nódulos de Osler, manchas de Roth o algún factor reumatoide o un cultivo positivo, pero que este no cumpla con los criterios mayores o el paciente tenga evidencia serológica de la infección que esté consistente con el cuadro del paciente. Entonces, como les mencioné previamente, estos nos van a orientarnos en la clasificación de la endocarditis infecciosa, donde vamos a tener ya sea una endocarditis definida, posible o descartada, y esto nos va a afectar el diagnóstico. Entonces, primero que todo, vamos a caracterizar una endocarditis infecciosa definida si cumple con dos criterios mayores o un criterio mayor y 3 criterios menores o 5 criterios menores. El paciente debe cumplir con estos. La endocarditis infecciosa posible es que el paciente cumpla con un criterio mayor o con un criterio menor o 3 criterios menores. Y por último, una endocarditis infecciosa descartada es que el paciente pues no se cumpla con esos criterios. Entonces, digamos que hay una gran discusión frente al tratamiento entre lo que es la definida y el posible, pero pues digamos que la conclusión es que en ambos se va a iniciar el tratamiento empírico para estos pacientes. Bueno, entonces, adicionalmente a estos criterios de Duke, es importante saber cómo el abordaje como tal del paciente con endocarditis infecciosa. Entonces, pues yo ya tengo un paciente en el que estoy sospechando, donde esos criterios de Duke me hacen sospechar como tal de que el paciente está cursando con la endocarditis infecciosa.
Los paraclínicos realmente son muy inespecíficos, pero pues igual es importante que sepamos, esta es la tabla que nos muestra Harrison frente como a tal a las frecuencias, pero aunque no son diagnósticos, es importante saber que, por ejemplo, la tasa de eritrosedimentación, la PCR, el factor reumatoide y como tal los complejos inmunitarios circulantes suelen estar aumentados. Pero entonces, si yo por criterios de Duke ya vi que estoy, pues ya sospecho que un paciente tiene endocarditis infecciosa, debo hacer dos grandes cosas. En primer lugar, hemocultivos, que ya los vamos a mencionar, y en segundo lugar, una imagen cardíaca que idealmente, pues, o inicialmente también, siempre va a ser un ecocardiograma. Hay otros, digamos, paraclínicos, mencionamos estos tres en relación especialmente a otras como cosas más puntuales o complicaciones en relación a la endocarditis infecciosa. Y es que, por ejemplo, debo solicitar un ecocardiograma en aquellos pacientes en donde hayan, digamos, alteraciones de la conducción, y es porque hay procesos en donde la endocarditis infecciosa hace una diseminación perivalvular. Entonces, ¿qué pasa? La infección no solo se queda como tal en la válvula, sino que va a ser como un absceso como tal perivalvular, y esto puede generar como tal una alteración en el anillo fibrótico de la válvula por donde puede pasar el nodo, y de allí puede que, pues, que genere una arritmia como tal. Una radiografía de tórax, si es que estoy sospechando embolismos sépticos pulmonares, que ya vimos que están especialmente asociados a cavidad, pues a manifestaciones de cavidad derecha en pacientes con uso de drogas intravenosas, y en caso tal de que tenga la sospecha de embolismos sépticos, un TAC de abdomen o TAC cerebral. Entonces, todavía con el tema del diagnóstico, vamos a indagar un poco sobre los hemocultivos. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que los hemocultivos son la piedra angular del diagnóstico en la endocarditis infecciosa. Entonces, eh, al momento que vamos a solicitar, tenemos nuestra sospecha de endocarditis infecciosa y vamos a vamos a solicitar las muestras, es importante solicitar un set de hemocultivos y este va a incluir 2 aerobios y un anaerobio, ya que estos van a tener el 96% de efectividad al momento pues, de arrojar el microorganismo. Como información de interés, pues es preferible obtener estas muestras por medio de una vena periférica en vez de un catéter venoso central, porque puede que con el catéter venoso central aumente el riesgo de contaminación y esto genere pues un error en la interpretación y por ende vamos a tener un error en el tratamiento, que es algo que se debe evitar. Pero tenemos que tener presente antes de tomar esos cultivos es suspender o no administrar antibióticos, porque esto puede tener un impacto en la identificación de los microorganismos y puede resultar en una lectura errónea de estos, por ende también un tratamiento inadecuado para el paciente. Eh, Sigue Dani, por favor. Entonces, bueno, para la identificación completa de estos hemocultivos podemos tener que tengamos un hemocultivo positivo o un hemocultivo negativo. Entonces, para la identificación completa, pues esta usualmente se demora 2 días, pero puede que sea necesario esperar más tiempo en el caso que ya sean microorganismos difíciles o atípicos. Entonces, lo que se recomienda es que si después de 5 días que hemos solicitado el cultivo y el paciente todavía presenta una clínica clara de endocarditis, pues ya vamos a sospechar un microorganismo atípico. Entonces, digamos que, ¿qué se define como tal un hemocultivo negativo? Esto es básicamente cuando el paciente está con un cuadro o está manifestando un cuadro de endocarditis, tenemos la sospecha, pero no hay ningún microorganismo causal mediante los métodos habituales del hemocultivo. Y aunque esto en realidad no es muy común, pero pues genera un número considerable de dilemas diagnósticos y terapéuticos. Entonces, entre las causas, ya les había mencionado, pues que el paciente haya tenido un tratamiento previo de antibiótico, pues que va a resultar en un hemocultivo negativo. También si nos vamos a enfrentar a hongos o bacterias difíciles, entonces, pues, por ejemplo, vamos a tener el grupo de Brucella, de Coxiella brunetti, de Bartonella. Entonces, la verdad, lo ideal es que dependiendo del patógeno vamos a solicitar serología. Esto va a ser lo principal, pues, con estos microorganismos atípicos. Entonces, digamos que
En un momento inicial, si logramos identificar un microorganismo, iniciamos el tratamiento antibiótico y vamos a repetir estos hemocultivos entre 48 a 72 horas después para probar la eficacia del tratamiento. Pero si no identificamos el microorganismo, se considera como un hemocultivo negativo, básicamente vamos a considerar una endocarditis no infecciosa, pues, o si las pruebas pues, microbiológicas son negativas. Entonces aquí pues vamos ya a abrir pues digamos otra parte de lo que es asociado a la endocarditis y es primero que todo pues vamos a solicitar anticuerpos antinucleares para el síndrome de antifosfolípidos. Aquí ya vamos a empezar a pensar en otras patologías que el paciente pueda tener y si estas o si todas las pruebas de los anticuerpos antinucleares salen negativas y este es un paciente que previamente se le realizó pues una bioprótesis porcina, le vamos a realizar marcadores de respuesta alérgica porque vamos a buscar el anticuerpos antiporcinos y una vez ya tengamos el resultado de estos exámenes ya se va a determinar el tratamiento a seguir. Bueno, entonces retomando frente a lo que dijimos, pues ya está el tema de la parte de hemocultivos y ahora frente al diagnóstico ecocardiográfico como tal, es importante saber que pues realmente el ecocardiograma es la imagen de elección inicial, pues porque es mucho más rápida y como ya vimos en los criterios de Duke, es diagnóstica. Y como tal, pues la ecocardiografía transtorácica, un ECO-TT, viene siendo la primer, pues digamos que elección recomendada, excepto en ¿qué pacientes? Pacientes que ya tengan dispositivos intracardíacos, pacientes que tengan prótesis valvulares o valvulopatías previas. Porque esos tres pacientes realmente, pues porque, o sea, solicito primero un eco transesofágico antes que el transtorácico, porque así me evito el paso de hacerle primero el eco TT, luego el eco TE, y son pacientes en donde, pues como ya sé que son de alto riesgo, no puedo perderle días de tratamiento, necesito pues ser mucho más rápido y probablemente pues también como ya vimos en el tema de etiologías, vayan a tener un microorganismo mucho más peligroso que requiera pues de un enfoque y un tratamiento mucho más específico. Entonces, básicamente, como dijimos, en el resto de pacientes siempre inicio con un eco transtorácico. Este eco para la sospecha de endocarditis de válvula nativa tiene una sensibilidad de entre el 50 al 90% y una especificidad del 90%, mientras que tiene una menor sensibilidad del 40 al 70% para la sospecha de endocarditis de válvula protésica. El eco transesofágico normalmente pues está indicado, como vimos, pues si el eco TT es positivo o si no llega a ser concluyente, no es diagnóstico, y si yo sigo sospechando, bien sea pues con los criterios y con la clínica, que el paciente tiene una endocarditis infecciosa. Aparte de las indicaciones que pues ya les dije ahorita, también se puede usar en pacientes que como tal tengan cables de dispositivos intracardíacos. Y frente a ese eco transesofágico, pues sabemos que la sensibilidad es del 90 al 100% ante la sospecha de válvula nativa, con una especificidad del 90%, pero digamos que va a ser mucho más eficiente para poder pues, caracterizar mejor las vegetaciones y ciertas complicaciones, como por ejemplo perforaciones, abscesos y fístulas que van a terminar en complicaciones pues mucho más graves. Y ante la sospecha de válvula protésica, el transesofágico tiene una sensibilidad del 86%. Digamos que también es importante mencionar que a pesar de que pues, la ecocardiografía es la inicial y la de elección, hay otro tipo de imágenes que también nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico, más bien a excluirlo, pues en otros casos en donde el eco no es diagnóstico y donde, digamos, haya alguna duda frente a la anatomía como tal. Dentro de eso está la tomografía computarizada, que puede ser la modalidad complementaria, o hacer una eco transesofágica tridimensional, como les di ahorita, mejor para caracterizar pues, ciertos abscesos o fístulas. Y también está la tomografía por emisión de positrones y el SPECT, pero pues normalmente eso se utiliza cuando definitivamente las primeras opciones pues digamos que no están no han sido claras, cuando la etiología pues no es clara y el diagnóstico no se ha podido como hacer. Es importante que frente a estas otras alternativas como la tomografía, la de positrones y el SPECT, la última guía ya le da mucha más importancia, incluso pues las ha incluido dentro de los criterios como tal. Y que sí se debe pues tener claro que un ecocardiograma transesofágico negativo, cuando yo sigo creyendo que el paciente tiene endocarditis infecciosa, pues digamos que no va a excluir el diagnóstico, sino que hace que yo lo repita entre unos 5 a 7 o 7 a 10 días, pues entre unos 5 a 10 días.
Y normalmente lo que debo hacer es pues seguir con las otras imágenes que tengo disponibles em, y obviamente ayudarme también de la parte de hemocultivos. Y bueno, entonces ya como tal frente al tratamiento, vamos a dividirlo en dos, pues en la parte como del manejo empírico y el manejo ya dirigido, en la parte antibiótica y también vamos a hablar algo muy puntual acerca del manejo quirúrgico. Entonces, frente al tratamiento, pues es importante mencionar que la endocarditis infecciosa, pues la terapia antibiótica normalmente es prolongada, siempre requiere que el paciente inicie de forma intravenosa y que el paciente esté hospitalizado. Como en todos los casos, pues lo que yo hago es iniciar un tratamiento empírico previo, posterior a tomar los hemocultivos y ya pues cuando tenga identificado el patógeno como tal, escalón o desescalón. Entonces, ¿qué es importante determinar antes de hablar como tal de eso? Normalmente yo comienzo a contar un tiempo de manejo antibiótico, dependiendo de pues, cuál sea la indicación, a partir del primer hemocultivo negativo, básicamente pues para ver si ya hay como tal un aclaramiento de la bacteremia. Entonces, lo que yo debo hacer es hacer un hemocultivo cada 48 o 72 horas hasta que tenga el negativo y ahí comienzo a contar las semanas pues que voy a dar de tratamiento. Entonces, pues bueno, inicialmente tenemos el manejo empírico para la endocarditis infecciosa en válvula nativa o protésica tardía, es decir, aquella que haya sido mayor a pues, al último año, 12 meses, y que además se adquiría en la comunidad. La guía europea nos dice que yo necesito cubrir a mi paciente inicialmente contra estreptococos, estafilococo y gram negativos, pues a grandes rasgos. Entonces, para eso inicio con ampicilina para los cocos gram positivos, con oxacilina, pues especialmente para el estafilococcus aureus y con la gentamicina para los gram negativos. O en caso tal de que pues yo ya tenga como una sospecha de que el paciente pues esté con alguna resistencia, voy a usar o iniciar con la vancomicina para los cocos gram positivos y con la gentamicina. Ya cuando pues tengo, entonces inicio el manejo empírico, comienzo los hemocultivos y ya digamos que aíslo un patógeno específico, entonces ya vemos. Si tengo estreptococo, vamos a dividirlo, si es sensible o resistente, aunque básicamente nuestros estreptococos varía mucho pues según la MIC, pero básicamente lo distribuimos en estos dos para decir que frente a los sensibles vamos a dar idealmente penicilina cristalina por 4 semanas o hago penicilina cristalina más aminoglucósidos por 2 semanas. Y en la resistente es la misma que inicial, es decir, penicilina más aminoglucósidos, pero en la penicilina aumenta la dosis. Aquí vemos que hablamos de la penicilina para resistente 24 millones de unidades internacionales día, mientras que en la sensible hablamos entre 12 a 18. Para Staphylococcus, pues tenemos dependiendo de si es meticilino sensible o meticilino resistente. En la meticilino sensible, 4 a 6 semanas pues de oxacilina, que es la primera opción, y en la resistente normalmente sería banco con rifampicina de 4 a 6 semanas. Frente a la rifampicina, pues nos pareció como pertinente mencionar acá el hecho de que realmente la rifampicina en temas pues como tal de antimicrobiano en endocarditis infecciosa, lo que más va a mejorar o más bien a evitar es la película como tal de biofilm que se genera en la vegetación infecciosa. Y frente al Enterococcus, básicamente, pues nosotros sabemos que ellos son resistentes a las cefalosporinas, por eso suele ser como algo muy, pues una pregunta de por qué darle como tal la ceftriaxona a estos pacientes, pero precisamente también se ha atribuido a que la ceftriaxona, esta combinación de ampicilina con ceftriaxona, va a inhibir que las PVP, pues básicamente el patógeno como tal del Enterococcus, o sea, como que se forme, haga la formación como tal. Entonces, mientras sea sensible a ampicilina, doy el manejo con ampicilina ceftriaxona y si no, lo voy a manejar con vancomicina. Y finalmente pues tenemos el grupo ASEC, en donde vamos a dar un manejo de ceftriaxona con gentamicina y por eso como que hicimos esa división entre las válvulas nativas y ahora hablar de las válvulas protésicas. Y es básicamente porque cuando les explicaba también en la clasificación la importancia de que sea temprana o tardía, varía sobre todo en tratamiento en relación a que una válvula temprana, es decir, aquella que se ha puesto en los últimos 12 meses, todavía no se ha epitalizado como tal, o sea, la epitalización pues es muy ligera y los patógenos que van a asociarse más a ella son diferentes, sobre todo el estafilococo epidermidis. Entonces el manejo pues va a ser diferente. Mientras que en la tardía, que ya es más a esos 12 meses, va a ser mucho más similar a la válvula nativa y a excepción a una cosa en particular que ya les voy a decir, el manejo se hace igual. Entonces el manejo empírico de esta válvula protésica temprana la voy a hacer básicamente para cubrir ese gran positivo como el coco, como el epidermidis, perdón, hago la vancomicina,
le agrego la gentamicina para los gram negativos y, como dijimos ahorita, precisamente para esa biofil le agrego la rifampicina. Y también debo considerar en caso de una endocarditis infecciosa severa y las manifestaciones un antiseudomónico. Ya el dirigido como tal, como les dije, va a ser igual a la válvula nativa, pero hay una excepción y es que en el Staphylococcus aureus meticilino sensible, en la nativa solamente utilizaba oxacilina. Aquí voy a utilizar oxacilina, gentamicina y rifampicina. Por último, frente al manejo quirúrgico, vamos a tener que estos van a depender si el paciente va a requerir cirugía valvular izquierda o cirugía valvular derecha. Entonces, los criterios para cirugía valvular izquierda, vamos a tener que el paciente va a tener un criterio, pues, es una insuficiencia cardíaca sintomática. Lo más común es que estos pacientes requieran que se les realice un reemplazo de la válvula. Por otro lado, tenemos que el paciente presente una infección que no ha sido controlada. Esto se da especialmente en una endocarditis causadas por hongos o microorganismos multiresistentes, o si no, es en aquellos pacientes que presentan cultivos persistentemente positivos pese a un adecuado tratamiento antibiótico. Y otro criterio es que el paciente presente un riesgo elevado de embolización, donde exista ya sea una vegetación mayor de 10 milímetros, que el paciente tenga una valvulopatía de base, o pues que el paciente haya presentado un episodio embólico previo con una vegetación mayor de tamaño de 15 milímetros. Y para la cirugía valvular derecha, es sobre todo cuando el paciente tiene una infección complicada, como los hongos persistentes. También si el paciente presenta una bacteremia durante más de 7 días, esto usualmente es causado por Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, a pesar de que a este paciente se le haya administrado una terapia antibiótica adecuada. Por otro lado, es si el paciente tiene una vegetación mayor de 20 milímetros que esté asociado a un embolismo pulmonar, o por último si hay una insuficiencia cardíaca derecha a quien se le haya administrado pues un adecuado tratamiento diurético y este pues tenga una mala respuesta. Bueno, y ya para terminar, pues traíamos estos dos artículos, pues vamos a hablar muy rápidamente de eso por el tiempo, pero es básicamente artículos que desde el 2016, el de que está a la derecha y el del New England que salió en el 2019, vienen hablando de la posibilidad de hacer pues ese cambio de manejo intravenoso en aquellos pacientes donde pues tengamos, sobre todo que sean endocarditis infecciosa del lado izquierdo, que el paciente esté estable, la posibilidad de que haga ese cambio de tratamiento pues intravenoso al oral. Ambos demostraron que no fue inferior, digamos que pues al tratamiento antibiótico intravenoso continuo, pero frente a eso también pues es importante determinar que los estudios se realizaron, especialmente el del New England, teniendo, digamos, como parámetro, pues como criterios de inclusión, que a esos pacientes se les hacían luego controles cada 2 a 3 días con el cardiólogo, con el internista, y que se les estaban constantemente midiendo los niveles pues terapéuticos como tal de los antibióticos orales, pero pues de todas maneras también queríamos hacer, sí, pues como esta aclaración. Y ya, eso sería todo. Fue una excelente presentación. Felicitaciones a las dos, Dani y Nati. Muy completa. Tocaron absolutamente todos los temas en cuanto al diagnóstico, tratamiento e identificación de un paciente con endocarditis infecciosa, sobre todo asociado pues a la válvula nativa. No sé si alguien en la sala tenga alguna pregunta o algún comentario. Yo quisiera, de entrada, felicitarla. Me pareció genial la presentación. Este tema usualmente es un ladrillo por la cantidad de antibióticos y microorganismos que trae, pero me parece que lo hicieron muy bien. Quería, no sé si muy maluco, pero tratar de hacer un ejercicio que ayuda mucho a las audiencias cuando terminan de hacer una exposición, y es dar 5 puntos claves de su presentación. Entonces, no sé si pues las invito a tratar de resumir en 5 puntos qué es lo más importante que ustedes descubrieron mientras hacían la revisión de ese tema de endocarditis infecciosa. Bueno, pues yo creo que sí, la verdad nos faltó, lo siento, pero digamos que yo creo que de 5 aspectos los más importantes es establecer, digamos, las etiologías en relación al hecho de saber cuáles manifestaciones nos pueden asociar
pues a cierta clasificación como tal, saber las 4 al menos principales tipos, que es de la válvula nativa, pacientes o pues válvula protésica, pacientes con marcapasos o desfibrilador como tal, y los pacientes usuarios como de drogas intravenosas, respecto al hecho de que cada una de las manifestaciones, sobre todo por el tema de cavidad derecha o izquierda, va a generar unas manifestaciones y unas pues indicaciones diferentes. Me voy a volver aquí un segundo. Digamos que, bueno, en relación también al hecho de las manifestaciones clínicas, el hecho de saber que así como hay manifestaciones cardíacas y no cardíacas, el hecho de que sean, digamos que en menor frecuencia las no cardíacas, algunas, no hace que pues deba excluirlas como manifestaciones, especialmente como a lo que yo mencionaba, embolismos sépticos o pulmonares, que las manifestaciones pueden ser tos, disnea, tener un empiema y no saber cómo enfocar al paciente, considerar estos embolismos arteriales que realmente no son tan raros. De hecho, bueno, no lo iba a mencionar más adelante, pero por ejemplo, creo que es como complejo hacer entender en este momento que hay ciertas manifestaciones que por más de que la frecuencia no sea, digamos, tan alta, también deben ser tenidas en cuenta, y hay algo que se llama, por ejemplo, el síndrome de Austrian, y son pacientes que cursan con una triada y tienen endocarditis por el Streptococcus pneumoniae, luego hacen una neumonía y una meningitis, y eso no es tan raro, de hecho. Tener en cuenta, pues, como punto 4, diría tener pues como muy claro los criterios de Duke y saber que frente a eso cuando yo sospecho debo tener claro que hago hemocultivos, imágenes cardíacas, en qué contexto de pacientes hago inicialmente un transesofágico y cuando hago un transtorácico, tener clara la sensibilidad y especificidad y finalmente frente al tratamiento pues tener claro como el manejo empírico, que básicamente siempre lo que necesito cubrir pues son los estafilococcus aureus gram negativos, y pues tener los cocos gram positivos también cubiertos y ya pues el resto va a ser como el enfoque puntual, pues como, sí, dirigido. Perfecto. Déjame, te agrego dos cositas a eso. Me parece muy bien esos 5 puntos para tener muy en cuenta. Y te agrego dos. Lo primero, no sé, yo creo que ustedes lo mencionaron al principio, pero es que mi conexión ha estado como medio mala. Tener en cuenta siempre en fiebre de origen desconocido, pues pucha, que uno a veces no se encuentra en ningún lado el foco febril, háganle un eco. Háganle un eco porque en más de una ocasión hemos encontrado endocarditis infecciosa en pacientes con fiebre de origen desconocido. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y lo segundo, que también lo mencionaron y me pareció muy importante y a veces a uno se le olvida esa relación, es el hallazgo del microorganismo Streptococcus bovis, creo que es, eh, y su relación con el cáncer de colon. Eso es buenísimo que lo hayan mencionado porque esa es una relación que mucha gente se olvida y probablemente están más enfocados en tratar la endocarditis y realmente lo que hay detrás es mucho peor. Eh, Nada, otra vez las felicito, muy buena presentación, espero que la suban por ahí a YouTube para verla sin interrupción. Yo quiero Muchas también gracias, agregar, Enrique. pues Dani y Nati, la verdad me pareció una presentación bastante completa. Quiero también felicitarlas. Me parece que es un tema que puede ser complicado también de leer porque tiene bastantes antibióticos, como decía Enrique, bastantes términos, definiciones, etcétera, bastantes clasificaciones. Entonces, de verdad que felicitaciones. Digamos que en la parte del tratamiento, Dani ve al tratamiento, a la parte de tratamiento, como que avanza a una más. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos, si ustedes se fijan, todos los otros tratamientos que teníamos para pues, los otros microorganismos eran por 6 semanas. Y fíjense que para estreptococo nosotros tenemos ahí, dice 2 semanas. Digamos que esa es como una excepción de tratamiento que solo aplica para estreptococo. Y si ustedes ven, están utilizando una penicilina, que como tal es un inhibidor de esa creación de la pared celular bacteriana. Y además utilizan un aminoglucósido, que si bien nosotros sabemos los aminoglucósidos por lo general no son tan buenos para gram positivos, pero cuando nosotros le agregamos una penicilina o bueno, un beta-lactámico, digamos que podemos potenciar ese efecto en los gram positivos, en este caso en el estreptococo, y que lo utilizaríamos por 2 semanas. Otra cosa importante también que mencionaron
era que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una endocarditis asociada a uso de drogas intravenosas, por lo general esa endocarditis va a ser del lado derecho. Entonces, por lo general van a tener como tal colonización de la válvula tricúspide, y es por eso que a veces podemos encontrar también radiografías de tórax, esas neumonías necrotizantes causadas por Staphylococcus aureus. Nosotros podemos sospechar como tal que tiene que ver con, pues, un usuario que está utilizando drogas intravenosas. Y antes se pensaba que como tal la endocarditis, la principal etiología eran los estreptococos, pero ahora nosotros ya también sabemos que la causa principal o la etiología principal, siempre que nos pregunten, es el Staphylococcus aureus o pues los estafilococos. ¿Y qué más iba a decir? Y por último, ya en la parte del tratamiento oral, digamos que ese estudio como tal se ha hecho la parte, creo que se llama POEMS o algo así, o POET, creo que es POEMS, y ese estudio como tal se realizó en pacientes que por lo general estaban colonizados por gram positivos y no tanto por gram negativos. Entonces digamos que si uno va a hacer una transición de intravenoso a oral en un paciente con endocarditis, ese estudio dijo que solamente aplicaba para esas personas que ya llevaban 7 días de tratamiento, que estaban con 48 horas de estabilidad, bueno, etcétera, y que pues por lo general estaban infectados por gram positivos, no tanto por gram negativos. Entonces digamos que pues eso es como algo a tener en cuenta para la parte del tratamiento oral, que es bastante nuevo y que por lo general nosotros siempre vamos a mejor, digamos, ir por el tratamiento endovenoso. Pues esos son como mis aportes. La verdad, la parte de fisiopatología también me pareció muy chévere, la imagen del Nature está muy buena. La verdad, felicitaciones y muchísimas gracias. Yo tengo una última cosita ahí como para agregar, aprovechando pues todo lo que ha dicho Enrique y Ricaurte, y pues la presentación que estuvo muy completa. También darle gracias al profe León que está conectado y pues ha estado pendiente en la charla. Y Dani, andate por favor para la parte de los criterios de Duke. Ahí. Bueno, esa está bien. Lo primero es que, como ustedes hablaron, en la endocarditis hay muchos patógenos que se conocen como patógenos fastidiosos. Esos patógenos fastidiosos no crecen en cultivos convencionales, por lo tanto es importante la PCR o incluso cultivos en medios especiales. Me refiero a, a Coxiella burnetii, que genera una condición clínica que se conoce como la fiebre Q. En ese caso, los títulos de anticuerpos de IgG, para complementar ahí, lo mencionaron después, pero en los criterios de Duke es muy justo que hablen de que el IgG se dan diluciones de 1 en 800. Más de 1 en 800 es sugestivo, una fiebre Q por Coxiella burnetii. Y también está Bartonella genselae, Bartonella quintana, el grupo JASEC, que son microorganismos fastidiosos. Es decir, que uno puede tener una endocarditis de hemocultivo negativo y pues digamos que solamente con el resultado del hemocultivo uno no puede definir si es o no es una endocarditis. Lo segundo para mencionar con ese aspecto es que ustedes hablan de algunas manifestaciones extracardíacas. Hay que hacer mucho énfasis en la glomerulonefritis posinfecciosa. Es muy frecuente encontrar lesiones glomerulares atribuidas a ese defecto microvascular que se presenta en la endocarditis. Y por último, quiero que vayas, por favor. Bueno, sobre todo los criterios de Duke, hay otra cosa importante. Los criterios de Duke tienen muy buena sensibilidad, es mayor al 80%, pero tiende a fallar en 3 condiciones importantes. La primera, ustedes están viendo que los criterios mayores involucran hemocultivo positivo. Entonces, todo patógeno fastidioso que no tiene un cultivo positivo, pues ya es un punto menor o es un rendimiento menor del criterio de Duke para el diagnóstico. El segundo punto importante es en la endocarditis de cavidades derechas. Y tercero, sería aquel tipo de endocarditis pues por otros patógenos que así como les había mencionado, que no se pueden aislar por hemocultivo. Entonces digamos que en ese tipo de pacientes y también los de válvula protésica no tiene gran rendimiento. Entonces son 3 condiciones importantes donde los criterios de Duke tienden a fallar: válvula protésica, bacterias o otros patógenos que no se aíslen fácilmente en cultivo, que son los patógenos fastidiosos, y la endocarditis de cavidades derechas. Por último, el gran mensaje es: andate porfa a la parte de donde pusiste el cuadro de síntomas y signos de Harrison.
Ese. Miren, por ejemplo, la frecuencia de pacientes que se presentan con fiebre, 80 al 90%. Y miren el porcentaje de pacientes que se presenta con soplo cardíaco, 80-85%. Eso quiere decir que los dos síntomas o signos clínicos más presentados, más frecuentemente presentados por el paciente con endocarditis, es la fiebre y el soplo. Todo paciente con fiebre y soplo nuevo, recién documentado, no tiene que tener manchas de Rod, nódulos de Osler, lesiones de Janeway, nada de eso. Si tiene fiebre y soplo, tómenle un ecocardiograma transtorácico porque hay una sospecha clínica muy alta de que el paciente tenga una endocarditis. Y como mencionaste, perdón, el ecocardiograma transtorácico es la primera línea imagenológica. Sin embargo, no todo el ecocardiograma transtorácico tiene una buena ventana de visualización de la vegetación, que es la lesión prototípica, como bien lo dijeron. Entonces, ECO-TT negativo no quiere decir que, bueno, voy a descartar la endocarditis. Tiene fiebre, tiene un soplo nuevo con ECO-TT negativo, pero la sospecha sigue siendo clínicamente alta, tómenle un transesofágico. Probablemente se pillen una vegetación con ecocardiograma transesofágico. Y del otro dato es tener muy en cuenta los factores de riesgo epidemiológicos. No es lo mismo un paciente usuario de drogas endovenosas, un paciente habitante de la calle, donde se ha aislado pues comúnmente Bartonella quintana, y los pacientes que tienen, digamos, que trabajan en fincas o en granjas o que tienen contacto con animales de granja, donde se hablaría más que todo de una fiebre Q. Siempre tener en cuenta pues los factores de riesgo epidemiológicos para la endocarditis. De resto, pues muchísimas gracias a ustedes dos, fue una excelente charla, gracias a todos los que participaron, Ricardo y Enrique, muy buenos aportes y nuevamente muchas gracias al profe León por estar presente en la charla. Niñas, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera decir algo. Muchachos, si me permiten dos cositas, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, hombre, Felipe? No, bien, excelente. La charla me parece que fue muy completa, se abarca toda la información. Evidentemente, pues es un tema muy extenso, pero quedan claros los conceptos pues fundamentales y los comentarios que ustedes han hecho pues perfectamente al lugar. Yo solo tal vez diría dos cosas siempre en cuanto a sospecha clínica, pues recuerden que precisamente por la capacidad que pueden tener estos pacientes de manifestarse solo como procesos embólicos, entonces muchas veces pues no aparece el cuadro típico. Es fácil, evidentemente, cuando tengo un soplo nuevo y tengo un cuadro febril o una fiebre de origen desconocido, como bien lo han dicho, pero siempre pues recuerden individualizar pacientes, individualizar casos, y el caso puede ser tan atípico como que solo tengo un evento cerebrovascular o inclusive podría tener manifestaciones por dolor abdominal, por un infarto esplénico. ¿Sí? Me hago entender, inclusive ceguera, hay otras cosas. Y allí radica la importancia de hacer el reconocimiento rápido de la patología y cuando tengo pues digamos inestabilidad o una falla cardíaca aguda, qué sé yo, este tipo de cosas, pues obviamente identificar rápidamente qué pacientes son los que van a ser candidatos a cirugía. Y una cosita final, pues uno podría tal vez identificar algunas características que pueden incrementar un riesgo o presentar un riesgo incrementado de mortalidad, que será justamente, como bien dijeron también, los pacientes con estafilococo. No solo es más común, sino esos pacientes se mueren más. Los pacientes diabéticos, los pacientes que se presentan con embolización, con falla cardíaca, que tienen abscesos perivalvulares y los que tienen bacteremia persistente, tienden a tener, hay otros, no recuerdo ahora, pero estos pacientes tienden a tener una mortalidad más elevada. Nada, los felicito y yo valoro de verdad y destaco todas estas actividades que vienen haciendo ustedes. Creo que esto le da un punto y un nivel muy alto al grupo y síganlo haciendo y bueno, muchas gracias por la invitación. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes. Nuevamente, Nati y Dani, felicitaciones, excelente charla. Nos vemos la próxima semana para el módulo de hematología. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos.